¿Qué te imaginas? Sí, No se olvide ahí, de grabar, profe, por favor. acá, me dijiste, empezaste a hablar y me di cuenta que me ibas a decir eso y puse a grabar. Sí, porque ¿Sí? después No lo sé por miro de qué, vuelta. pero lo presentí. Gracias, Silvia. Bueno, entonces se entiende esto. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa base, nosotros venimos de un periodo previo donde lo superestructural todavía no se correspondía a las formas en que se extrae el excedente y a las formas, digamos, como paulatinamente se transformaron en formas hegemónicas de dominación económica. ¿Sí? Por eso, en alguna partecito del texto, yo lamentablemente el texto no lo tengo acá, y tuve un problema con la computadora y no pude abrir el PDF, así que no tuve que ir a los apuntes míos históricos, porque no pude, tengo problemas con la computadora y no estoy pudiendo abrir los archivos de PDF. Entonces, no puedo dar, ahora yo lo abriría y le mostraría la cita en este momento, pero bueno, no lo voy a poder hacer. Hay una parte del texto, quizás los que lo leyeron se recuerdan de qué hablo, donde Duby básicamente lo que dice es que el feudalismo se termina constituyendo en términos superestructurales en un momento en donde estructuralmente ya dominaba. No dice exactamente eso con esas palabras, pero con otras palabras dice eso. ¿Alguien recuerda esto que digo? Hello. Como que Perdón, chicos, se cortó. Se me cerró y ahora se volvió a abrir. Así que no sé, Nahuel, qué dijiste. yo estaba pensando que justamente las superestructuras, digamos, nos van introduciendo las superestructuras desde diferentes miradas. Para mí, veo la mirada económica, política y social. Dado lo social, cuando se deja, por ejemplo, de mirar a la sociedad, no se busca la reproducción de la sociedad, sino lo que se busca es un control más sobre el territorio y a partir de ahí, digamos, el usufructo de la tierra a partir de la renta, y no tanto y ahí se No, pero genera el trabajo espera, servil. Nahuel, porque ahí mezclamos algunas cosas. Cuando hablamos de lo económico, estamos hablando de lo estructural. Cuando hablamos de lo político, de lo jurídico, de lo cultural, estamos hablando de lo superestructural. ¿Ok? Lo político, lo económico, lo político, lo cultural, lo jurídico, responden a una forma de dominación económica. Es funcional a una forma de dominación económica, bajo todos los modos de producción existentes. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Ahora, lo primero que se impone es el modo de producción y lo que sería la esfera estructural. Luego, las transformaciones superestructurales se terminan imponiendo una vez que ya está establecido el orden estructural en términos económicos. Claro, el BAN, digamos, sería ¿Cómo? la imposición del BAN como el sistema de... En realidad el BAN es lo superestructural. En realidad el BAN es lo superestructural. Lo estructural son las que responden a la forma en que se extrae el excedente. No nos adelantemos, vamos por partes para no hacernos líos, ¿ok? ¿Sí? Bueno, Profe, sí. creo que, no sé si es esto lo que usted decía, hay un párrafo que dice, en este marco mental rígido y claro, se incluyeron sin dificultad todas las relaciones de subordinación creadas de tiempo remoto entre los trabajadores y campesinos y los señores de la tierra, que son los que rigen los mecanismos de un sistema económico que se puede llamar, simplificando, feudal, pero que venían de tiempos remotos. No está lejos de lo que yo quise decir, pero no es exactamente la cita. No importa. En algún momento la encontraré y se las mandaré. ¿Sí? Porque de hecho, Bien, era cita que he tomado más de una vez en un parcial, digamos. He puesto esa cita y que se explique en función de esa cita. Por eso me acuerdo. Bueno, a ver, una vez que hacia el siglo IX se diluye el imperio carolingio, desaparece el Estado y ya tenemos establecido el feudalismo en todas sus dimensiones. ¿Ok? Ahora, el feudalismo en sí
podríamos definirlo como un modo de producción mediante el cual se extrae el excedente a través de la renta, por un lado, y por otro lado podríamos decir que implica un orden sustentado en la dominación aristocrática, dentro obviamente de la economía agraria, y que al mismo tiempo esta dimensión aristocrática está reforzada por el aspecto militar. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Digo, por un lado, la extracción del excedente responde a una forma determinada en que se relacionan los sujetos dentro del modo de producción. Ahora, ese modo de producción responde a un sistema de dominación aristocrático y militar. Esa dominación aristocrática está sustentada en el poder militar. ¿Ok? Por lo tanto, la forma en que se moviliza la mano de obra para extraer el excedente es utilizando métodos que podríamos definir como extraeconómicos. O sea, el sistema económico en sí no obliga al campesino a entregar la renta, sino que lo que obliga a entregar la renta es el ejercicio y el uso de la fuerza. ¿Sí? Ese ejercicio de la fuerza se institucionaliza en formas determinadas a través de esta superestructura feudal. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo arranca Duby? Bueno, Duby arranca planteando que hacia el año 1000, ¿no? Se posiciona en el año 1000, y plantea que existen algunos signos que muestran un periodo de expansión. Digo, primera cuestión, el feudalismo y el establecimiento del feudalismo no es un momento de retracción económica, sino todo lo contrario, es un momento de expansión económica, que claramente arranca en el periodo previo, anterior al establecimiento del feudalismo, que en los primeros siglos del feudalismo se consolida ese crecimiento hasta el siglo XIV, que es cuando ingresa en la etapa de crisis. ¿Ok? Digo, ¿y cuáles son estos signos de la expansión que descubre Duby? Y en base a esa expansión es donde se recuesta el crecimiento del modo de producción feudal. Bueno, acá hay cuestiones que van a aparecer como paradójicas, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las primeras formas que Duby ve como signos de crecimiento o de expansión son signos que supuestamente serían negativos. ¿Cuáles serían estos? Hambrunas, epidemias, malnutrición. ¿Qué significa esto? ¿Por qué, el que lo leyó, ¿se acuerdan por qué él plantea que las hambrunas, epidemias y malnutrición hacia el año 1000 son signos de expansión? Porque no tiraban directamente al progreso, digamos, tecnológico, no los impulsaba a buscar otros medios de subsistencia. No, lo que dice Duby es que todos estos signos, en realidad lo que están demostrando es un crecimiento demográfico previo. ¿Sí? Que hay previamente un momento de expansión demográfica, siempre la expansión demográfica en estas sociedades preindustriales responden a un crecimiento económico, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, a lo largo de las próximas clases, como el feudalismo tiene problemas para poder acompañar productivamente ese crecimiento de la población, hay coyunturas en donde se produce un desfasaje entre una población que va creciendo y niveles de productividad de la tierra que son relativamente bajos. Entonces hay momentos en donde justamente empieza a escasear el alimento para una población que crece. Entonces en esos momentos, en términos malthusianos, lo que se produce ahí es una suerte, digamos, de equilibrio mediante las hambrunas, las epidemias y las muertes. Digamos, ahí cae los niveles demográficos y nuevamente encontramos un punto de equilibrio entre producción y población. ¿Se entiende lo que digo?
¿sí? Entonces, después vamos a ver cómo va a llegar un punto en donde todos estos signos ya no van a mostrar crecimiento, sino que lo que van a mostrar es la decadencia del sistema. Pero no, eso es para la crisis del siglo XIV, faltan un par de clases para eso, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué otros signos encuentra Duby para mostrar la expansión que tiene el sistema económico europeo occidental hacia el año 1000? Bueno, por un lado, se puede ver a través de la propia arqueología cómo crecen la cantidad de caminos existentes, lo cual al mismo tiempo demuestra un crecimiento mercantil, eso significa un crecimiento en los niveles de comercialización de productos, ¿sí? Más caminos, más productos, un proceso de paulatino, muy tímido, pero inicio de monetarización de la economía. Empieza después de casi el abandono de la moneda, hacia el año 1000 se ve como paulatinamente va creciendo y la utilización de la moneda en las transacciones. Digamos, la aparición de diferentes mercados en las encrucijadas de los caminos, la aparición de albergues para los viajantes, ¿sí? Y el inicio de un proceso inclusive de especulación monetaria a partir de los préstamos que se van dando. O sea, son signos que, insisto, son tímidos, no los tenemos que pensar como una economía que se monetariza generalizadamente, pero sí que empiezan a verse estas características, ¿ok? ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Una de las cuestiones que hace hincapié Duby es en una cuestión que es meramente religiosa, pero que al mismo tiempo ilumina la economía, casi que la fomenta el desarrollo económico, que son las peregrinaciones, ¿sí? Esta es una época donde, bueno, la peregrinación más famosa para nosotros es la peregrinación a Compostela, ¿no? ¿Qué son las peregrinaciones? ¿Qué son las peregrinaciones? ¿Qué son, muchachos? Un ritual religioso, una ceremonia religiosa en donde la gente camina. Claro, pero no es que se camina, no es como la peregrinación a Luján que camina unos metros, caminan kilómetros y son miles de personas que se movilizan para festividades religiosas. Este es un momento donde hay muchas peregrinaciones que van detrás de reliquias, ¿no? Entonces se descubre que encuentran el dedo de un santo que supuestamente hay que venerar, digo literalmente, el dedo de un santo al cual hay que literalmente digo, hay que adorar. Entonces se producen miles de personas que se trasladan de un lugar hasta lo que hoy es Galicia, por ejemplo, y esos son gente que circula en los caminos, que consumen los albergues, que piden limosnas, muchos, ¿no? Pero que moviliza a la economía. ¿Se entiende? Por eso los albergues, muchas veces los albergues se instituyen en determinadas encrucijadas de caminos, por ejemplo, en la peregrinación a Santiago de Compostela. No me salía el nombre Santiago, muy cansado. Bueno, a Santiago de Compostela. ¿Se entiende? Y por último, hacia el siglo 1000, descubre Duby que hay un momento en donde hay mucha inversión en la reconstrucción de iglesias, por ejemplo, catedrales, ¿no? Mucho trabajo urbano en la construcción de iglesias y catedrales, lo cual expresa un momento de crecimiento económico, ¿sí? Entonces, partimos de que el feudalismo se instituye y se consolida en un momento de crecimiento económico, ¿ok? ¿Sí? Bien. Ahora, el orden feudal, digamos, tendríamos un minuto. El orden feudal
Primero se instituye una vez que se produjo la disolución de la autoridad del monarca. ¿Ok? De la autoridad del príncipe. Que esto es lo mismo que decir que el feudalismo se termina de instituir en el momento en donde el Estado deja de existir. ¿Ok? Ahora, ¿cómo era ese momento donde esto se produce, según Dubin? Ese momento final en donde el Estado se diluye y se impone los poderes de los señores de la guerra. ¿Cómo era ese momento? ¿Cómo me lo podrían describir? Vamos, chicos. Hello. Alguien que me hable. ¿Cómo era? Era un momento pacífico. Había mucha fragmentación. Claro, pero el momento que era un momento tranquilo, era un momento pacífico. ¿Cómo era? Con muchas guerras, ¿no? Era un momento Con muchas de guerras. caos absoluto. Fue un momento de lucha interna entre las aristocracias, y al mismo tiempo esa lucha interna de las aristocracias tenía un correlato en el avance del poder aristocrático sobre el campesinado libre. Entonces es un momento de matanzas, es un momento de saqueos, de botín, de toma de tierras, de enfrentamientos generalizados. Es el momento del Walking Dead, como yo les decía el otro día, digamos, ¿no? Es el momento del desborde absoluto, ¿ok? Ahora, el problema, yo quiero decir un par de cosas importantes acá sobre esto. El problema, gente, es cómo se conduce, cómo se logra finalizar con esta lógica caótica y anárquica. Cómo se logra terminar con este momento crítico, que no es otro, que es un momento que si bien está circunscrito a un momento determinado cronológicamente, sin embargo imaginen que no es un momento de crecimiento económico, ese momento de guerra permanente. Digo, la guerra sirve en términos económicos si alcanza para controlar un territorio e iniciar un proceso de pacificación que produzca, entre comillas, la producción. ¿Se entiende? En el momento del caos no es un momento productivo, es un momento de muerte. ¿Sí? Entonces, y al mismo tiempo, ese enfrentamiento aristocrático deja de lado a un sector fundamental dentro de lo que serían los sectores dominantes, pero que no participa directamente de esos enfrentamientos nobiliarios interaristocráticos, que es la Iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado que la Iglesia es uno de los principales, si no, el principal terrateniente del periodo, ¿no? Ahora, la Iglesia, al mismo tiempo, juega un rol del intelectual orgánico, podríamos definir, del feudalismo. Es desde la Iglesia donde se empieza a pensar, a lucubrar un cuerpo de ideas que permita, por un lado, justificar y legitimar el orden establecido, pero al mismo tiempo organizar un cuerpo de ideas que lo discipline y lo pacifique. ¿Para qué? Para poder desarrollar el modo de producción mismo, y al mismo tiempo generar un sistema productivo que genere más bienes. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de esto, ¿cómo? Leonardo, ¿estabas hablando vos? No, se me desactivó el micrófono, perdón. Ah, perdón. Bueno, entonces, por un lado tenemos la desaparición del monarca y del Estado, la fragmentación del ejercicio de la política, o la fragmentación de la soberanía, podríamos decir. Esta fragmentación de la soberanía, y a esto es la cita que yo me quería acordar, esta fragmentación del ejercicio del poder responde, se adapta políticamente a una vida material ya existente. La vida material estaba fragmentada en unidades productivas que son el gran dominio primero y luego el señorío. ¿Me explico?
Entonces ahora, el señorío, que es el espacio económico donde se ejerce la extracción del excedente, se va a corresponder, quiero decir, a una organización política totalmente fragmentada y sostenida en el ejercicio de la violencia. ¿Sí? ¿Va o no? ¿Sí? Bien. Ahora, eso, ese gran quilombo que tenemos, necesariamente tiene que ser disciplinado. Y la primera manera de disciplinar es a través de algo que se denominó la paz de Dios. ¿Sí? ¿La paz de Dios qué es? Bueno, la paz de Dios es básicamente un instrumento ideológico que se piensa desde la Iglesia y que se difunde luego hacia todo el cuerpo social, tanto del campesinado como primordialmente de la aristocracia nobiliaria militar, de lo que sería la aristocracia laica, y que plantea que, bueno, primero ¿cómo decirlo? Se imponen reglas a la guerra, al ejercicio de la violencia. Y por ejemplo se determina, no se puede combatir en determinados momentos del año porque coinciden con festividades religiosas. No se puede combatir, los domingos por supuesto nunca, ¿no? No se puede combatir en determinados espacios porque esos espacios responden a intereses de la Iglesia, obviamente, y esos espacios son tierras cultivadas, de alguna manera en homenaje al propio a Dios. Por lo tanto, hay un montón de espacios en donde no se puede combatir. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Conjuntamente, conjuntamente con la paz de Dios, aparece una teoría que es la teoría de los tres órdenes. ¿Sí? ¿Qué sería esta idea de la teoría de los tres órdenes? Bueno, la teoría de los tres órdenes responde a una mirada orgánica de la sociedad. La sociedad es visto como un órgano. ¿Sí? Dentro de ese órgano hay sectores que cumplen funciones para que ese órgano funcione bien. ¿Ok? Y ese órgano, que es la sociedad cristiana, tiene tres sectores fundamentales y que cada uno de esos sectores tiene tareas que realizar para que esa sociedad cristiana funcione. Entonces, esos tres órdenes son el orden de los guerreros, el orden de los eclesiásticos y el orden de los campesinos. Cada uno tiene una tarea. Los guerreros es la aristocracia laica. Su tarea es el cuidado del cristianismo, es combatir por el cristianismo. ¿Sí? Su tarea es cuidar de los cristianos. Los eclesiásticos también tienen una tarea similar, es combatir contra el demonio a través de la oración, combatir contra los infieles a través de la oración. Los guerreros combaten a los infieles con la espada en la mano. Los sacerdotes combaten a la infidelidad, al demonio, a las expresiones anticristianas mediante la oración, para salvar el alma de los cristianos. ¿Sí? Ahora, como la aristocracia laica y religiosa está muy dedicada a salvar a los cristianos, alguien tiene que laburar, y alguien tiene que producir los alimentos y la riqueza. ¿Y quiénes son esos? Sino el campesinado. Su tarea es sostener con su esfuerzo la defensa que están realizando los nobles, laicos y eclesiásticos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si tomamos en consideración la teoría de los tres órdenes y que cada uno de los órdenes cumple una función, los sectores guerreros, si se la pasan matando campesinos, no están cumpliendo su función. Su función es el cuidado de esos campesinos que son cristianos. Por lo tanto, esa violencia debe ser exteriorizada hacia el infiel, hacia otros lugares. ¿Y cuáles son esos lugares? ¿Dónde se ve la exteriorización de esa violencia a otros lugares que no sea el mundo del cristianismo? A las fronteras de los países que no eran cristianos. Sí, ¿y cómo se llamó Alemanes. eso? ¿Y cómo se llamó eso? Las cruzadas. Los Las otomanos. cruzadas, Las ¿no eran? cruzadas. No.
Las cruzadas no son otra cosa que eso. El combate principalmente a los musulmanes, que son los infieles, digamos, ¿no? Sobre ellos hay que combatir. De ahí en más empieza todo el proceso de expansión hacia Medio Oriente, hacia el norte de África, y la expulsión de los musulmanes del sur de Italia, de España. ¿Se entiende? De esa manera se pacifica el orden interno dentro de Europa, y especialmente la Iglesia puede seguir produciendo riqueza sin tanto perjuicio debido a las guerras. ¿Me explico? ¿Sí? Chicos, faltan 2 minutos para que cierre. Hagamos una cosa, cerramos todo y nos volvemos a incorporar, pero esperen. Vamos a tomarnos 5 minutos para, primero, el que quiere ir al baño va al baño, el que no quiere ir al baño no va al baño, pero me permite a mí terminar de reconvertir lo que yo ya grabé, para así no nos perdemos nada de la clase grabada, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces son y 35, y 40 nos sumamos de nuevo, ¿ok? Muy bien. Ok, profe, hasta luego. De grabar una parte. Bueno, ¿de qué manera se lograba acceder al paraíso? Bueno, a través de una suerte de intercambio económico. Se le entregaba a la iglesia tierras para que la iglesia interceda ante Dios y se le permita el perdón, se llevaba adelante el perdón de los pecados y se permitía supuestamente el ingreso de estos sujetos al paraíso, digamos, ¿no? Entonces esto... Sí. Puede ser que en un principio entregaban la tierra, pero mucho más adelante van a empezar a hacerlo con una entrega monetaria en vez de entregar tierras. Sí, eso es lo que iba a decir ahora, digamos. En primer momento las donaciones piadosas se dan a través de tierras y hombres. Paulatinamente, a medida que el crecimiento del sistema genera la idea de que había que tener más tierra, porque la tierra es lo que determina la riqueza, y a medida también que el sistema comercial se desarrolla, pero les voy a poner mutagol a todos, porque a medida que el sistema comercial se desarrolla, los ricos empiezan a tener más acceso a metálico, a las monedas. Entonces hay muchos ricos que en vez de entregar tierras, lo que entregan es moneda. Entonces ahí es un momento en donde la iglesia se va a ir transformando en un prestamista, pero eso es otro tema. Pero es cierto que la tierra, digamos que hay un momento en donde la iglesia va a dejar de acumular tanta tierra, ya era el principal terrateniente, para empezar a acumular más metálico. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, eso por el lado del clero, digamos, ¿no? Ahora, los señores laicos, como dije anteriormente, tienen por tarea fundamental la guerra, ¿sí? Porque mediante la guerra se salva las almas de la cristiandad y se defiende, se salva los cuerpos de los cristianos y se defiende a la cristiandad. Por lo tanto, tu tarea es combatir a los infieles, ¿ok? Ahora, digamos, como la guerra es su objetivo central, ellos dedican su vida a la guerra. Dedicar su vida a la guerra tiene un factor, digamos, económico, porque todos los enseres de la guerra, las mallas, caballos, armas, son carísimos, carísimos. Un señorío entero podía valer las armas o la malla de un combatiente. Entonces son cosas realmente muy caras. Y dedican también mucho tiempo al adiestramiento militar. Son militares profesionales, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Dedican su vida a las artes al arte de la guerra, ¿sí? Por eso, muchas veces, en alguna película habrán visto estas competencias que realizan, competencias militares, estas justas que realizan, porque es una expresión donde muestran sus cualidades militares, porque eso los definen en términos sociales, ¿sí? Pero al igual que el clero más poderoso, su vida al mismo tiempo está dedicada a determinados placeres, digamos, ¿no? Al derroche, los bacanales, las grandes fiestas, gastos suntuarios, ropa suntuosa,
porque es una manera fundamental de separarlo del resto de la sociedad. Digo, en una sociedad... Profe, en esa parte, perdón, en esa ¿Cómo? parte que usted está entrando, perdón, Cintia habla, Sí. en esa parte donde está entrando usted sobre el derroche, Ujú. puede ser que eso también haya entrado en una crisis económica para lo que es Bueno, la explotación del campesinado, más que nada. mira, la crisis económica se va a producir por otros motivos y son estructurales. Sí es cierto que a la larga este sector nobiliario va a terminar teniendo problemas económicos serios y se va a terminar endeudando para sostener su estilo de vida, pero no es este el momento. Este es el momento del auge, donde estos señores laicos obtienen su riqueza de la explotación del campesinado en sus señoríos, porque son los que son los dueños de los señoríos, son quienes explotan al campesinado y sobre quienes el campesinado pagan su renta, y esa riqueza la utilizan para diferenciarse socialmente del resto de la sociedad a través del gasto suntuario, el derroche, pero también de las actividades militares y de todo lo que implica una actividad militar. Insisto, las armas, la malla, el caballo. ¿Me explico? Sí, ¿Sí? sí. Ahora, Esa parte la había leído, pero ok. está... Tanto los señores laicos como los señores eclesiásticos son los que gestionan, digamos, los señoríos, y son sobre quienes los campesinos pagan la renta. ¿Ok? ¿Se entiende? Y por el otro lado están los campesinos, que la imposición del sistema feudal lo que va a hacer es una homogeneización de ese campesinado, y todo ese campesinado se va a transformar en un campesinado servil. ¿Todos van a ser igual de servil? No. Hay sectores que tienen una jerarquía inferior a otra. Ya lo vamos a ver eso. Pero sí hay como una idea de homogeneización de ese campesinado. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, una cosa más quiero decir de los señores laicos. Bueno, los señores laicos también, al igual que en la iglesia, hay jerarquías. Hay señores laicos que tienen mucho poder, y a su vez hay otros señores laicos que actúan como vasallos de los principales a través de estos juramentos feudo-vasalláticos, de estos tratados feudo-vasalláticos, digamos, ¿no? A cambio de entrega de tierras y hombres o de feudo renta, como vimos la semana pasada. Por lo tanto, también hay jerarquía entre el señor de Ban, por ejemplo, que es el principal, y sus caballeros, sus milites, su personal militar. ¿Entiende? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo se logra evitar la disgregación de las propiedades, entre comillas, de estos señores? Bueno, la iglesia tiene un control institucional. Eso no, digamos, se supone que los obispos no tienen hijos, por lo tanto no se puede disgregar la propiedad de la iglesia, ¿se entiende? En cambio, los señores laicos sí tienen hijos, y la herencia podría generar la disgregación y la fragmentación de las grandes fortunas. ¿Cómo se logra evitar esto? ¿Se acuerdan que dice el mayorazgo, ¿no? Exactamente, el mayorazgo es la principal mecanismo para evitar la disgregación de esta fortuna. ¿Qué es el mayorazgo? Bueno, quien hereda todo es el hijo mayor, y el hijo mayor de alguna manera lo que hace es mantener la coherencia de la fortuna y sostener a los demás. Justamente, como digamos, muchas veces se logra colocar a un hijo menor dentro del clero y se va a transformar en un obispo. Entonces ahí hay como una fusión institucional dentro de los laicos y los eclesiásticos. ¿Me explico? ¿Sí? Supongo que ya están todos medio podridos. Quiero decir una cosa más y largamos por hoy, ¿ok? La semana que viene continuamos con Dubí. Ahora, dentro, y lo digo ahora, lo planteo un poco y lo retomamos la semana que viene. Dentro del poder eclesiástico, perdón, del poder aristocrático general,
quienes detentan el poder superior son los señores de Van, los que tienen el poder de Van, los que imponen las banalidades. ¿Sí? ¿Quiénes son estos? Y bueno, son los más poderosos. Son los que ejercen dos características centrales, que es la fiscalidad y el ejercicio de la justicia. Son quienes pueden recaudar mayor cantidad de riquezas debido al ejercicio del control fiscal y fundamentalmente de la justicia. La justicia es una noción que maneja el Estado. Al desaparecer el Estado queda en manos de los señores de Van. Y los señores de Van son los que imponen justicia y penalidades. Y las penalidades normalmente son económicas. ¿A dónde van esos recursos? Al señor de Van. O sea, digo esto, y acá cortamos. El señor de Van tiene tierras, cobra la renta del campesino por la explotación de esas tierras, pero además cobra renta a través del ejercicio de la justicia. Y todos los señores que están dentro de un señorío responden jerárquicamente a ese señor de Van, que es la expresión de la privatización de las funciones del Estado, fiscalidad y justicia. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, sí. Bien. La semana que viene vamos a continuar con Dewey, porque faltan unas cuantas cosas, e insisto, si pueden leer Le Goff, genial, porque hasta ahora lo que estamos viendo es un mundo rural. Todo esto es rural, ¿sí? Pero las ciudades existen. Y vamos a tratar de identificar cuál es la función de la ciudad durante el feudalismo, que es bien distinto a la función de la ciudad durante el Imperio Romano, por ejemplo. En tanto, la ciudad deja de ser un factor político para transformarse en un factor meramente económico y comercial. ¿Okay? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Sí, profe. Con el tema de la aristocracia laica, más allá de que ellos no son los religiosos, ellos entregaban, son los que entregaban tierras a los eclesiásticos. Sí, sí, a las donaciones piadosas, pero justamente para no seguir disgregando las propiedades, empiezan a ceder más en moneda que en tierra. Ese es el proceso paulatino hacia evitar la donación de tierras para no disgregar y no limitar la propiedad de la tierra, de su fortuna. Claro, mi duda iba por el tema de la aristocracia laica. No forman parte de los religiosos, pero sí creen en la religión cristiana, eso es lo que... No, a ver, miren, una cosa es importante que tengan en cuenta, ¿sí? Al desaparecer los estados, lo único que va, y al fragmentarse el poder como se fragmenta, lo único que va a homogeneizar a la población europea es el cristianismo. El cristianismo es lo único que une a todo ese territorio. No hay lugar para otra cosa. ¿Sí? El pensamiento hegemónico es el cristianismo. Todos son cristianos, todos entregan su vida por la religión. ¿Ok? Todos. ¿Hay aldeas judías? Sí, hay, bueno, no les iba muy bien. Y a los musulmanes tampoco. ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien. ¿Nos encontramos la semana que viene? Muy bien. Por las dudas les digo algo. Gracias, profe. Después les mando por el campus el link de esta clase para que cuando la suba, durante hoy, mañana. Y yo les voy a mandar las coordenadas siempre. Tengan en cuenta que las coordenadas siempre son las mismas. Por las dudas, ¿ok? Muy bien. Nos vemos, gente. Hasta la semana que viene. Que tengan buena semana. Gracias, profe.